noches. Nos vamos esperando a que se unan otros a la catequesis hoy. Por la lluvia también, está haciendo mucho frío. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Allá en el monte Oreb la zarza ardía. Me dicen que en Santa Marta sí hace mucho calor. Ibagué está frío y esta parte que es la más alta de la ciudad está haciendo demasiado frío estos días y además que es muy lluvioso. Es un clima muy lluvioso. Bueno, aquí está Nora Mercedes, que está en el Salado, no sé cómo estará el Salado, la parte sur de Ibagué. Pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te agradecemos de corazón que estés siempre con nosotros. En este día martes, cuando recordamos a San Francisco de Asís, te agradecemos por tu amor, por tu piedad, por tu misericordia para con nosotros, porque siempre nos miras con amor y porque nos has llamado a participar de tu Santa Iglesia. Danos la fe firme para creer y danos un corazón dócil para aceptar tu palabra, para aceptar el Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo pienso que hoy vamos a dar inicio a la última parte de la sacramentología, que de luego tendremos unos apartados para hablar de sacramentales, pero sobre todo vamos a ir finalizando los 7 sacramentos. Y hoy vamos a iniciar hablando del sacramento del matrimonio, que yo me imagino que hay muchas dudas, hay muchas preguntas, que vamos a ir respondiendo en la medida en que vamos avanzando en el tema, de acuerdo a lo que piensa la Iglesia, lo que enseña la Iglesia, y lo que es en realidad el Evangelio y las exigencias de este sacramento tan hermoso como es el matrimonio. Entonces tenemos que comprender que el matrimonio es querido por Dios desde la creación del hombre y que luego fue elevado a la dignidad de sacramento, es decir, que confiere la gracia y la significa.
Eso significa que es sacramento. Cuando le preguntamos a los novios que se van a casar si creen que el matrimonio es sacramento y dicen que sí, les preguntamos qué significa eso de ser sacramento. Y la respuesta correcta es porque está instituido por Dios, confiere la gracia y la significa, y además representa la unión de Cristo con su iglesia. Porque vamos a ver a Yahvé esposado con su pueblo, lo trata como si fuera su esposa, y luego Jesús trata a la iglesia como su esposa, y así lo va a explicar San Pablo cuando escribe la carta a los habitantes de Éfeso, o la carta a los Efesios que nosotros conocemos. El sacramento del matrimonio es, eso lo estoy haciendo, es una introducción, es inalterable. ¿Qué significa eso de inalterable? Que no lo podemos cambiar. Y no lo podemos cambiar debido a que no es instituido por una ley canónica, es decir, por una ley de la Iglesia, ni por una ley civil de algún estado, sino que es una ley natural, una ley divina. Me explico. Cuando muchos esperan que el matrimonio entre homosexuales, parejas del mismo sexo, sea aceptada por la Iglesia, y algunos dicen es que la Iglesia le va a tocar ir aceptando estas uniones, a eso le decimos que en el momento en que algún obispo o algún grupo de la Iglesia acepte el matrimonio igualitario o homosexual, se separa inmediatamente de la Iglesia y se separa de la revelación. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una ley civil, que la mayoría de edad en Colombia sea de 18 años, es una ley civil. Algún congreso, algún presidente puede sancionar una ley que diga no, va a ser mayoría de edad 16 años, y no pasa nada, porque una ley se deroga, es decir, se tumba o se reemplaza por otra ley civil. Una ley canónica como el celibato, una ley canónica, en algún momento la Iglesia puede decir no, vamos a permitir que personas casadas en Oriente, en Occidente, se puedan ordenar. Una ley canónica se puede derogar por otra canónica. Pero ya en cuestión del matrimonio, la ley la dio Dios, es ley natural. Por tanto, una ley natural no se deroga, no se puede cambiar, y así es, y así lo aceptamos. Yo recuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan, a principio de mi estadía en la parroquia de San Francisco, venían dos mujeres lesbianas, no sé si se daban cuenta, y las aceptábamos en la iglesia, y estaban allí, oraban, no comulgaban, pero llegó un momento en que ellas me piden que les bendiga las argollas de la unión. Entonces me tocó decirles, mire, las quiero muchísimo, las aceptamos en la iglesia, nos parece bien que vengan, la iglesia es de puertas abiertas, pero hasta allá no llego. Bendecirles unas argollas a dos mujeres que son pareja es decirles que está bien y no es aceptado. Entonces no volvieron. Ustedes ven a una persona también con estas condiciones que viene constante aquí a la iglesia. Ustedes se han dado cuenta. La recibimos con todo el agrado, nos parece genial, es un hijo de Dios o hija de Dios, qué sé yo, pero no aceptamos el matrimonio igualitario. Ustedes me dicen, ¿y los homosexuales en la iglesia? Yo les digo, bienvenidos. Ellos pueden venir, participan, reciben la palabra. Si son homosexuales castos y se confiesan, pueden comulgar. Pero nunca vamos a aceptar el matrimonio igualitario. ¿Cuál es la razón? Que el matrimonio es una ley divina, una ley natural que no se puede cambiar. Bueno, ya llevamos 22 personas. El matrimonio entonces existía antes de los sacramentos. O sea, nosotros tenemos que ver que los sacramentos nacen con Jesús resucitado. Y el Concilio de Trento, estamos hablando de la Edad Media, 1500, 1600,
la iglesia determina que de tantos sacramentos, los sacramentos eran 7. Y el sacramento del matrimonio es uno de esos 7 sacramentos. Pero ya antes del Nuevo Testamento ya había matrimonio. La Biblia habla de matrimonio. Incluso desde el momento de la creación, el primer capítulo del Génesis ya nos habla de una unión matrimonial. Dios ha creado el hombre y la mujer. Y cuando habla del hombre y la mujer, entonces decimos que hay matrimonio desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Génesis con la creación del hombre y la mujer, Adán y Eva, y el Apocalipsis con las bodas del Cordero. Pero vayamos adentrándonos en ese texto de Génesis 1:27. Creó pues Dios al ser humano, al hombre, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra. Cuando Dios crea al hombre, estamos hablando de hombre y mujer, los creó a imagen suya. Si los crea hombre y mujer, los hace iguales en dignidad, pero diferentes en la forma de ser. No crea dos hombres, no crea dos mujeres, crea un hombre y una mujer, por tanto, complementarios. A imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios, la mujer también. Entonces, hombre y mujer son imagen de Dios. No porque Dios sea feíto como nosotros, sino que el hombre y la mujer tienen que reconocerse iguales entre sí, con dignidad, tienen el deber de respetarse y el derecho de ser respetados. Son imagen de Dios en cuanto que son inteligentes. Ninguno es atrofiado. El hombre y la mujer tienen inteligencia, tienen libertad y tienen voluntad. Imagen de Dios. Pero además tienen capacidad de ser amados, de abrirse al amor, y tienen capacidad de recibir el amor y de dar amor. Son seres sociables. Ellos no fueron creados para estar solos. Ya la palabra de Dios dice que que Yahvé en el Génesis dice, no está bien que el hombre esté solo, no está bien que la mujer esté solo. Por eso le hace un complemento. ¿Qué es el hombre para la mujer? Su complemento. ¿Qué es la mujer para el hombre? Su complemento. No es ni su sirvienta, ni él es su sirviente, sino que son un complemento con igual dignidad. Y allí vamos descubriendo entonces el sentido del hombre y la mujer. Los crea hombre y mujer. Por tanto, la pareja la constituye un varón y una hembra. Esa es la ley natural, es la ley del Señor que no podemos cambiar. Fueron creados iguales para formar pareja. Por eso, incluso Dios viene hacia el pueblo y lo trata como su pareja. Se ha desposado con el pueblo de Israel, y lo mismo hace Jesús con la iglesia. Por eso, cuando el hombre recibe a la mujer, allí en el Génesis, estoy hablando de Génesis 2:23, él exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, nadie me complementa más que la mujer. Si ustedes quieren, hasta físicamente, no es complementario dos hombres. No son complementarias dos mujeres. Y lo vamos a ver en los fines del matrimonio, que dos hombres, dos mujeres, no cumplen los requisitos para que haya una alianza matrimonial. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por tanto, la Iglesia católica, la Iglesia de Dios, afirma que en el hombre y la mujer se realiza una alianza. No es un contrato simplemente, sino que es una alianza, acuerdo libre, voluntario, para compartir sus vidas, uniéndose entre sí, y allí reciben la fuerza y el vigor de la creación, es decir, de la gracia. Estamos hablando de la gracia creatural, se les ha dado y se les recibe con fortaleza en el matrimonio, para que el matrimonio no sea solamente una figura jurídica, civil, legal, sino que es algo querido, creado y querido por Dios. El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, ustedes saben que nosotros como católicos cumplimos el derecho civil, que es el que nos da los pueblos y las naciones como ciudadanos, y cumplimos el derecho canónico, que es el que rige la Iglesia. El derecho canónico, en el numeral 1055, dice lo siguiente: el matrimonio es un consorcio de vida, es un acuerdo de vida
ordenado por su misma índole natural, estamos hablando de que es una ley natural, ley divina, al bien de los cónyuges, es decir, al bien de la pareja, del esposo y la esposa, al bien de la generación, es decir, los hijos, y en la educación de los hijos. Allí entonces vemos recalcado que es hombre y mujer, porque dos hombres o dos mujeres no pueden generar vida, no pueden engendrar. Y me pueden decir a los que lo adoptamos, no es su hijo. Solamente se genera vida en un hombre y una mujer. Debe ser solamente de esa manera, para el bien de ambas partes, del hombre y la mujer, porque son complementarios, que siempre deben estar abiertos a la vida, y por tanto que solamente así podrán educar a sus hijos. Listo. Ese es como, yo reitero, el matrimonio entonces viene con una definición canónica, y el matrimonio es para la Iglesia una íntima comunidad de vida y amor. Yo creo que aquí, cuando hablamos de matrimonio, hacemos un esfuerzo para que descubramos lo que yo tengo en mi mente, lo que he querido, que hablaba yo hoy con una animadora de aquí de la parroquia. Uno de mis sueños es rescatar la iglesia, rescatar la sociedad, recuperando la familia mediante una evangelización de hogar. Entonces vamos descubriendo que el matrimonio es una comunidad de vida y amor. Por tanto, en mi casa y en mi familia, en el hogar, debemos ser comunidad. ¿Y qué es ser comunidad? Ser hermanos, ser fraternos, vivir una común unidad en medio de las diferencias. Somos diferentes, todos peleamos distinto, hablamos distinto, tenemos gustos distintos, pensamos distinto, pero somos unidos porque somos una familia, una comunidad de vida, es decir, que comparte. Hoy las familias no comparten, pero es una familia que vive junta, no solamente que duerme y come bajo el mismo techo, sino que es una comunidad que comparte su vida, que celebra la vida, pero además que la celebra en el amor. La base del matrimonio es el amor, y el amor que nace de Dios y que se fortalece en el amor conyugal. Ese consorcio, esa comunidad es creada por Dios, regida, la rigen las leyes de Dios, y se establece como una alianza donde las alianzas mutuas o bilaterales significa yo entrego, tú entregas. Por tanto, el matrimonio es una entrega generosa del uno hacia el otro. Los dos se entregan mutuamente y viven y comparten toda su vida, sin limitaciones. Y por tanto, eso lo hacen mediante un consentimiento irrevocable. Es decir, que cuando yo digo irrevocable, estoy metido en la definición del concepto de matrimonio en derecho canónico, estoy diciendo que no existe el divorcio en la vida de la iglesia. Mucha gente, ustedes ven que se casan a toda carrera y luego le dicen, no, padre, ¿y cómo hago para divorciarme? Aquí han venido ya una vez casi una pareja joven y, padre, ¿cómo hacemos para divorciarnos? No, a mí me preguntan cómo hacemos para vivir bien juntos, pero no me pregunten cómo van a dañar lo que Dios unió. No hay divorcio. Bueno, Beatriz me dice que si hay una justa causa para una separación. Bueno, aquí hay que mirar separación de cuerpos, separación por no se puede convivir, divorcio y nulidad. Entonces, miremos. Beatriz nos dice, si el muchacho le salió gay, allí hay una base para una causal de nulidad. Usted fue engañada. Usted pensó que se estaba casando con un hombre, un varón, y resultó que era un homosexual. Entonces, usted hace un proceso, no de divorcio, sino de nulidad. Entonces dicen, como Pedro no era Pedro, sino que era homosexual, Marta se siente engañada por Pedro. Fue engañada
y por tanto estaba viciado el consentimiento. Ella creía estar casándose con Pedro, pero Pedro no era Pedro. Entonces se da la nulidad. Otra cosa es cuando se convierte la convivencia matrimonial invivible, eso ya no se puede. Entonces, yo soy de los que digo, opinión personal, no es opinión de la iglesia, es opinión personal, yo prefiero una buena separación y no tener dos matándose toda la vida, pero con la conciencia de que son casados. Entonces, viven separados, pero son casados, porque no hay allí vicio de nulidad. Cuando no se puede convivir, se puede hacer separación de cuerpos, pero siguen siendo casados. Y pues legalmente se pueden divorciar para partir bienes y para que no haya más enredos, pero siguen casados. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es, hay nulidad, pero no hay divorcio. Cuando el consentimiento, cuando decimos que el matrimonio es, que no hay divorcio, estoy hablando de un matrimonio bien celebrado, consumado y sin vicio de error. Todo se hizo bien. Y si todo se hizo bien, no hay por qué divorciarse. ¿Listo? Aquí me dicen, padre, ¿y cuando se anula el matrimonio se puede volver a casar por lo católico? Respuesta: sí. ¿Qué es lo que hace la nulidad? La nulidad está diciendo, nunca hubo matrimonio. Cuando el juez canónico dice hay nulidad, está diciendo que Marta y Pedro, por un vicio de error, porque Pedro no era un hombre, sino que era un homosexual, aunque hubo celebración litúrgica, nunca hubo matrimonio. Como el caso de que me caso con mi novia y mi novia se me desapareció ese día después del matrimonio y nunca más la volví a ver, se llama un matrimonio rato no consumado, no se consumó. Por tanto, el juez canónico, que por lo regular es el obispo, declara que Marta y Pedro no consumaron el matrimonio, por tanto el matrimonio es nulo, es decir, no hubo matrimonio. Esa es la respuesta. La pregunta aquí, mire, padre, buenas noches, mis padres son casados por la iglesia, hasta ahí vamos bien, pero por una infidelidad se separaron hace 30 años, ¿todavía siguen casados, así él conviva con otra persona? Respuesta: sí, están casados los dos, no hay un certificado de nulidad. La infidelidad están llamados a resarcirlo en el perdón, en el cambio de la persona. Cuando digo cambio de la persona, no es cambiar de marido o cambiar de esposa, estoy hablando de un cambio, una conversión, pero ellos siguen siendo casados. Ustedes recuerdan hace poco en el año pasado yo hablaba de que muchas veces no se podía convivir y que se tenían que separar, no se puede. Entonces algunas personas que estaban separadas en misa, que ustedes saben, pusieron cara de contentas, chévere. Les dije, sí, pero usted sigue con la responsabilidad de orar por ese tipo que se fue, porque sigue siendo su esposo. No se puede volver a casar. Entonces, a Jessica le decimos, sus padres son casados. Su papá, como está viviendo con otra persona, está viviendo en adulterio permanente. ¿Por qué adulterio permanente? Porque es un adulterio que no se puede subsanar sino con la muerte del cónyuge. Entonces, cuando muera uno de los cónyuges, el que está viviendo un adulterio se puede casar. De lo contrario, no. Hay gente que viene aquí contenta y me dice, padre, ya nos podemos casar. ¿Yo qué pasó? Pues se murió mi esposo, entonces ya me puedo casar con este. Es cuando una muerte alegra para la unión de otros, pero solamente así. Y aquí respondía a Mercedes Galeano cuando hay una infidelidad. Mire, yo creo, como ustedes están preguntones, yo creo, si usted se casa para un matrimonio perfecto, no se case. Porque matrimonios perfectos no hay. Si hay infidelidad, si hay incomprensión, si lo que venga en el matrimonio, usted está llamado a solucionarlo en el diálogo, en la oración. Pero siempre la pareja tiene que buscar la unidad, no busca la separación. Yo le digo a las parejas, usted viene aquí con 1000 razones para separarse. Yo trato de darle 1000 razones para que siga unido.
Sí, es que este esposo me salió así, o este esposo... Mira, la que se consiga no va a ser perfecta. Y a veces el cambio de pareja no indica sino la inmadurez de aquella persona que está cambiando. Mire, es un consejo muy subjetivo mío, pero un hombre o una mujer que ya lleva 2 o 3 maridos, no se la consiga. Si no pudo con el primero o el segundo, no va a poder con un tercero. Además que después de 2 o 3 ya está lleno de resabios. Se va a desquitar con el segundo o tercer matrimonio de lo que le pasó con el primero. O sea, déjela quietica, ayúdela por los laditos, pero no se vaya a casar, no se vaya a ir a vivir con ella, que es un problema. Aquí me pregunta, que me rinda la catequesis depende de ustedes, pero están preguntando, a mí me parece bien. Me preguntan, o sea que cuando se separan están obligados a vivir juntos. La respuesta es, ¿a vivir solos? Sí. Y entonces ustedes me pueden decir, padre, es injusto. ¿Saben cuál es el problema? Que los muchachos hoy no están viviendo la etapa de noviazgo. Noviazgo de 1 semana, 1 mes y se casaron. No se conocen. Se están casando muy jóvenes. Hay jóvenes de 15, 16 años pidiendo dispensa para casarse, cuando no les ha sanado el ombligo. Si no hay una preparación al matrimonio, ¿la culpa es de la iglesia o es de la inmadurez de aquellos que llegaron al matrimonio sin haberse conocido bien? Entonces, el problema de las separaciones es que a veces no nos conocimos o a veces fuimos tercos. La niña se consigue el muchacho, una niña de 18 años se consigue un muchacho de 27, 30 años, que es un borracho, que es mujeriego, que anda de bar en bar, y la mamá le dice, mi hija, ese muchacho no le conviene. Todo el mundo le dice, mi hija, usted tan inteligente, mire, usted estudiada, y ese vago que se consiguió. Y ella dice, es que me tienen envidia. Y se casa con ese sinvergüenza, ese matrimonio no va para ningún lado. Usted se casó libremente. No podemos hacer nada, se le dijo. Dios le mandó razón con su mamá, con las vecinas, con las amigas. Lo mismo le pasó a él. Hay muchas cosas, claro que hay excepciones. Claro que hay excepciones. Hay personas que han conocido una persona muy buena y al final salió fregado. Pero bueno, yo creo que esto que me están preguntando es un llamado a vivir noviazgos. Noviazgo. Porque es que hoy no hay noviazgo. Hoy el muchacho y la muchacha se conocen y ella queda embarazada en la noche en que lo conoció. Allí no hay noviazgo. Noviazgo donde ella se va a vivir con él. ¿Se han escuchado que los actores, solamente por hablar de los actores, ellos dicen que está en Miami viviendo en un apartamento con su novio? Eso no son novios, son amantes, ya son pareja. Cuando ustedes viven el noviazgo bien vivido, se dan cuenta. A ver, hay que sacar de la cabeza también a las mamás un poco exigentes con las hijas y no con ellas mismas. El novio que consiga mi hija, con ese se tiene que casar. Pues no, porque a veces el noviazgo es una experiencia de conocimiento que la lleva a la muchacha o al muchacho al discernimiento si sirve o no sirve. Aquí hay un dicho de Elías Ortega que yo prefiero no leer, porque de pronto me cogen a piedra. Gloria Estela me dice, o sea, ¿nunca con otra pareja? Sí, nunca. Yo no puedo cambiarles las cosas. Listo, como no hay más preguntas, yo continúo. ¿Ya leyeron el comentario de Elías? Bueno, es mejor que ustedes lo lean, pero no, yo no lo leo. No soy capaz de decir cosas así. No, mentiras. La naturaleza del matrimonio, entonces, ya no es un contrato, sino que es una alianza. Aquí hay una diferencia muy grande, porque hay matrimonio civil
El matrimonio civil es un contrato por medio del cual se hace un acuerdo de convivencia, a veces ni de convivencia. Ustedes saben que para irse para los Estados Unidos se puede uno casar con una estadounidense, una gringa o un gringo, se casan, no van a vivir, pero se casan para darle la nacionalidad o para irse para allá. Es un negocio absurdo, pero es un negocio. No, Elías me está diciendo que perdón, padre, no se preocupe, que yo sí soy capaz de decir eso, lo que pasa es que me da pena. Es un contrato que se puede obviar. El matrimonio civil es sencillamente por un tiempo. Es como alquilar una cosa. En el matrimonio católico no hay alquiler, hay entrega amorosa. Hay entrega para toda la vida. Es una lucha continua para vivir amando. Aquí me dicen, buenas noches, padre, si un esposo se declara homosexual, ¿hay divorcio? Claro que sí, no hay divorcio. A ver, se hace divorcio para que usted arregle las cosas a nivel civil. ¿Pero qué hay? Nulidad. Nulidad, usted fue engañada. El matrimonio civil es lo que más se ve en el país, claro, porque es lo más fácil. Las parejas hoy están yéndose a vivir y además se van a ensayar. Te firman cláusulas, eso es lo que yo tenía, eso es lo que usted tiene, para cuando nos divorciemos. Una persona me preguntaba hace poco, padre, si me voy a casar, ¿debo hacer las cláusulas de lo que tengo? Y la respuesta mía fue, si usted va a hacer eso, ya está pensando en divorciarse, no se case. Bueno, es una forma de decirle a la otra persona que no me importa lo que tiene. No, yo creo que usted conoció a la persona indicada, se enamoró y siente que puede compartir la vida. ¿Para qué tanto perendengue? Porque es que no es un ensayo. Sí. Ah, bueno, porque hay otros hijos. Esa puede ser una posibilidad. Aunque yo creo que el amor supera muchas cosas. Eso es un caso muy personal allí de las parejas. Pero hay un dicho más fuerte que el de Elías, y es que el que quiere la persona quiere lo que tiene al lado. Sí, hay que aceptar si usted se consigue un señor que tiene 2 hijos y los está criando, usted se enamora de él con hijos o de ella con hijos. Yo no puedo decirle, no, yo la quiero mucho, pero sus hijos no viven conmigo. Ah, pues entonces no me caso, porque usted me conoció con mis hijos. Eso es una cosa para hablarla, y yo creo que el amor supera muchas cosas. El matrimonio entonces se define como una institución. Aquí me dicen, padre, yo me casé por lo civil y voy a cumplir 44 años. ¿Qué le aconsejamos a Malva? O sea, si está viviendo por lo civil y vive tan rico, imagínese lo bonito que sería que se casara con esa pareja y pudiera recibir la comunión, pudiera confesarse. ¿Qué le impide? Es la pregunta. ¿Qué le impide casarse? Las personas que están casadas por lo civil y no tienen impedimento para casarse por lo católico, las invitamos a que se casen para que reciban la gracia y para que puedan comulgar y confesarse. No hay nada más rico que ir a una misa y que repartan la comunión y yo pueda recibirlo. O sea, uno no se casa porque esté mal con el marido o con la mujer. Uno se casa porque está viviendo bien y quiere vivir mejor. Por acá me escribieron algo, pero es que no me deja leer, pero miramos. Aquí me dicen, desde que el hogar esté en manos de Dios, donde tengamos respeto, amor y comprensión, dura toda la vida. Tenga 40 años de matrimonio, es que esto no me deja. Tengo 44 años de matrimonio y vivo feliz y gracias a Dios. Claro, mire, he celebrado, constantemente celebro bodas de oro, y es la muestra de que personas que luchan pueden mantenerse amando. No hay un matrimonio sin lucha.
No hay amor que no duela. O sea, no son clones. Yo me casé con alguien que piensa igual, que siente igual. No, es diferente. Todos tenemos las chocheras que tengamos. Entonces, sencillamente, hay que aprender a luchar y hay que aprender a amar. Por acá alguien más escribió. Elías está hoy con sus dichos, lo voy a leer. El que quiere la vaca también tiene que querer el ternerito. Es más bonito que lo que yo me sé. Es más bonito el de Elías, mire, está puliendo Elías. El matrimonio entonces es una institución con unas vinculaciones jurídicas, pero también unas vinculaciones sagradas, porque ha sido elevado a la dignidad de matrimonio. Aquí dice, está chistoso Elías. Sí, es Elías, no soy yo. El matrimonio como sacramento en la historia de la teología. Entonces vamos a ir mirando lo que ha pasado con la vida matrimonial o con el matrimonio. Entonces el Evangelio nos muestra tajantemente que el matrimonio es querido por Dios y que el divorcio no es permitido ni por la ley judía ni por la ley católica. Lo encuentran ustedes en Marcos 10, 11, 12. En los primeros siglos, los escritores cristianos tenían que salir al paso en la defensa del matrimonio. El matrimonio ha estado atacado toda la vida, en toda la historia, porque al comienzo de la iglesia, estamos hablando del siglo I, II, cuando el imperio romano recibe la iglesia con la conversión de Constantino, los romanos vivían tenían permitido unos desórdenes sexuales. Ustedes lo ven por las películas. Y los escritores cristianos sufrían y luchaban por defender el matrimonio en castidad. Cuando yo digo castidad, yo estoy diciendo que la castidad no es solamente para los sacerdotes, para las religiosas, sino para toda persona. Yo aquí me salgo un poquito, pero prefiero decirlo. El sacerdote está llamado a ser casto. ¿Qué significa eso? Vivir su sacerdocio plenamente. ¿El casado está llamado a ser casto? Claro que sí. ¿En qué se basa la castidad matrimonial? En que solamente tiene ojos, corazón y vida para su esposa o para su esposo. No es casto el que cae en pornografía, no es casto en el que mantiene echándole los perros a cuanta escoba con faldas ve. No es casta la mujer que anda mirando a cuanto hombre pasa. La castidad está en el respeto por la vida matrimonial. Y el que es soltero, si es soltero, tiene que ser casto en su vida de soltería. Por acá me siguen preguntando. Tener la bendición de Dios es lo más gratificante. Recibir a nuestro Señor en el hogar fortalece la familia. Muy bien. Esto se me baja. Casto es ser fiel a la pareja. Listo. Ustedes van comprendiendo muy bien. Luego, los gnósticos vieron el matrimonio como malo, igual que los que son promiscuos lo ven como malo. Es todo este mundo romano de estar con varias mujeres, de estar en mucha prostitución, es el mundo que vivimos hoy. Hoy la prostitución está... yo recuerdo que cuando niño habían casas de prostitución en los pueblos. Yo soy campesino. Hoy la prostitución está en las calles. Está en las mismas familias. La prostitución, incluso hoy, se habla como un trabajo digno. Entonces, las muchachas, los muchachos hoy se visten, o más bien no se visten, por si resulta programa. Hoy se cargan los preservativos, hombres y mujeres, por si algo sale. La prostitución está... Hoy la mayoría de la gente vive la prostitución. La mayoría de la gente. Además porque a los hombres nos enseñaron que si uno dice que no, pues eso no es de un varón. Entonces, y las mujeres pues
se han querido igualar a los hombres, entonces eso está, el mundo grecorromano lo estamos viviendo nosotros hoy. Bueno, aquí salen testimonios de gente que está en unión libre y se ha casado. Los gnósticos decían que la materia era mala. Por tanto, hay una visión negativa de la realidad del sexo y del matrimonio. Y aquí viene otra cosa. Hay movimientos que se llaman católicos o espiritualistas que aborrecen el sexo en el matrimonio. Y tampoco es por ahí. Yo recuerdo alguna vez antes de una misa, una señora me dijo: padre, tengo que confesarme. Pues ya voy a salir a misa, no puedo confesarla, pero no me demoro nada, padre. Entonces, yo la vi tan asustada. ¿Qué pasó? Anoche tuve relaciones con mi esposo. ¿Tenía que confesarse? No, pero hay unos movimientos que abusan y que están hablando de la relación íntima como algo pecaminoso. Y la relación íntima es pecaminosa cuando no está entre esposos. Hay muchos gnósticos con ese pensamiento gnóstico en el hoy. Bueno, aquí me están enseñando. Jessica me dice: padre, se llaman modelo webcam. Yo digo que prostitución, pero es más fino decir webcam. Igual que cuando les he dicho que no se dice amante, sino, ¿cómo es? Auxiliar de servicios matrimoniales. Es más bonito, entonces uno no, como dice el amante, no la insulte, que ella le dice la señora Julana, pues más o menos. Bueno, continúo. Ustedes me hacen decir cosas. La primera comunidad cristiana va manifestando una preferencia por la virginidad. Mire cómo se va atacando el matrimonio, incluso desde una espiritualidad cristiana. El sexo es malo, el matrimonio es malo. La carne es mala, el matrimonio es malo. Y los padres de la iglesia salen a defender el matrimonio. Pero luego aparece, si todo esto es así, es mejor la virginidad, la castidad, el celibato. Y entonces el matrimonio aparecía como algo degradante. Se desestimaba el matrimonio. Incluso el magisterio llegó a regular la virginidad y el celibato y el matrimonio. Continuamos por aquí. Ignacio de Antioquía y Clemente de Roma, estamos hablando del siglo II, santos padres de la iglesia, junto con otros autores cristianos, defienden el matrimonio por la procreación. Por la procreación. El matrimonio es santo porque el Señor llamó al hombre a poblar la tierra, y entonces viene la procreación. Y argumentan que esa presencia de Jesús en las bodas de Caná era una aprobación a la vida matrimonial. Entonces llegaron a decir que el matrimonio era superior a la virginidad o la virginidad superior al matrimonio. Estamos diciendo hoy que las dos cosas son respetables. San Agustín sostiene claramente que el matrimonio es una cosa buena, que ha sido instituido por Dios desde el principio. Algunos, incluso padres de la iglesia, escritores sagrados, hablan del matrimonio como un remedio a la concupiscencia. Y ahí viene otro problema. Porque se creía que el pecado original había dejado oscurecida la naturaleza, que el hombre y la mujer tenían una inclinación muy fuerte a la sexualidad desbordante, que el matrimonio era un remedio. Incluso lo podemos leer en San Pablo, cuando San Pablo dice: si no pueden con esto, es mejor casarse que abrazarse. Ahora bien, miren, cuando hablamos de esto, de la concupiscencia o el matrimonio como un remedio, muchos han pedido el matrimonio de los sacerdotes. Y una de las razones de que los sacerdotes se casen o nos casemos es por el problema de pedofilia de hoy. Por tanto, el matrimonio sería un remedio a un desorden sexual. ¿Es así o no es así?
No, no se puede ver así. ¿Un hombre promiscuo es apto para el matrimonio? No. ¿Una mujer promiscua es apta para el matrimonio? No. Por tanto, el matrimonio no es remedio para un mal. ¿Un sacerdote que no respete su sacerdocio es apto para el matrimonio? No. Si no pudo con el sacerdocio, mucho menos con el matrimonio. Además que va a perder el encanto. El encanto del sacerdote es ser sacerdote. Cuando deja de serlo, pues lo único bonito que tenía se lo quitaron. Ya no sirve para nada. Un pedófilo, sacerdote o lo que sea, ¿sirve para el matrimonio? No, qué peligro con sus propios hijos. Pues, el matrimonio no es remedio a nada. El matrimonio es una vocación cristiana querida por Dios y hay que entenderlo de esa manera. Entonces, cuando ustedes les digan que los curas se casen por esto y esto, díganle, no, el matrimonio no es un remedio. El matrimonio es una vocación. ¿Qué chino es muy loco y lo pasa de bar en bar? Pues es un inmaduro. No se puede casar todavía hasta que no madure, o si no va a hacer sufrir a la esposa. Claro que muchos se conocen allí en los bares y funciona, porque Dios hace milagros, ¿no? Cuando uno recibe parejas que tienen problemas y le cuentan cómo se conocieron, uno se hace cruces. El matrimonio entonces, según San Agustín, aquí dice el matrimonio no es un mandamiento, es un sacramento. A ver, depende cómo lo vean. Si me dicen que no es mandamiento porque no están los 10 mandamientos, es verdad. Pero en cuanto a querer de Dios que el hombre no esté solo, yo lo puedo ver como mandamiento. Pero no están los 10 mandamientos. Entonces, está bien que me digan que no es un mandamiento. ¿Es un sacramento? Sí. ¿Por qué es sacramento? Porque es elevado a la dignidad y porque representa la unión de Cristo con su iglesia, porque produce la gracia, porque la comunica y porque además la significa. Ya San Agustín, estoy hablando del siglo IV, San Agustín está hablando de procreación, la prole, que es uno de los fines actuales del matrimonio, de la fidelidad y del bien de los cónyuges. Son los 3 fines del matrimonio que nos van a ayudar a comprender esa vida matrimonial. Ya casi nos acaba el tiempo y ustedes, se nos ha pasado el tiempo a toda carrera, al menos a mí. Vamos en el siglo IV. Por tanto, el matrimonio se celebra con 3 fines: procrear, la fidelidad y el bien. No nunca para satisfacer la concupiscencia o para detener el pecado. Aunque el matrimonio siempre ha tenido una visión positiva en el magisterio de la Iglesia, equilibrada, muchos han luchado contra él, porque habían pensamientos puritanos. Ya estamos hablando en San Agustín de 3 cosas fundamentales para que existiera matrimonio. Y entonces se le va dando una regulación canónica. El matrimonio debía celebrarse siempre con la aprobación del obispo, siglo IV. Debía tener lugar en una iglesia o sitio de culto durante los oficios eucarísticos. Ya vamos viendo el matrimonio unido a la Eucaristía. Y esa es las costumbres más antiguas, no ha cambiado mucho. Y en general, los matrimonios tenían que ser entre personas libres, aunque se producía también entre libres y esclavos. Pero se va dando el camino hacia un consentimiento libre y voluntario como lo tenemos hoy. Hasta el siglo IX, las uniones matrimoniales de la Iglesia conservaron algunos aspectos del paganismo, aquellos que no contradecían la fe. Encontramos ideas favorables al matrimonio, como San Agustín, como Santo Tomás, como Ambrosio de Milán, pero por ejemplo Tertuliano tenía una visión desfavorable del matrimonio, y él sigue hablando de que es un freno a la concupiscencia.
incluso que no valía traer personas más al mundo, decía Tertuliano. Ya en el Concilio de Florencia, el Concilio de Trento, se declara que el matrimonio es sacramento y se dice que el matrimonio tiene como fundamento el amor puro, el amor como tal. Y ya se habla de que no se puede excluir la procreación. En el siglo XX se responde mucho más a todo esto que están diciendo del matrimonio, porque es malo, porque irrespeta, por la sexualidad y por todo lo que han dicho. Entonces en el siglo XX, sobre todo con Santo Tomás, se trae las doctrinas de Santo Tomás y se habla de que nada de lo que ha sido asumido por Dios y por el Verbo, es decir, por Cristo, puede ser manchado. Y se ha asumido a la creación del hombre y la mujer, se ha asumido su unión, ha sido un mandato divino. Por tanto, el matrimonio no es pecaminoso, sino que es una vocación humana, y que en medio de esa vocación humana hay que reconocer la vocación divina. El hombre que se une a su mujer humanamente se diviniza al aceptar a Cristo como el Señor de su familia, al aceptar la gracia. Por eso es que San Irineo dice que Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. De modo que el hombre, recibiendo a Cristo, se humaniza, pero también comparte la vida divina. Se habla entonces ya de la bondad de la sexualidad. La sexualidad es buena, además porque es la plenificación del amor. Yo traté de decirlo hoy en la Eucaristía, en las reflexiones, hablando de que la sexualidad es una bondad de la pareja. Ahora, tendríamos que mirar que sexualidad no es el acto íntimo. Sexualidad también es compañía. Miren, yo voy a decir algo aquí que lo están viviendo muchos los jóvenes hoy. Cuando no se vive el noviazgo, ¿qué es el noviazgo? Es conocimiento sin intimación. Los novios no van a la cama, el verdadero novio. Pero como los muchachos hoy no aprenden a vivir la castidad de noviazgo, entonces están teniendo relaciones íntimas desde el primer día que se conocieron. Bueno, no seamos exagerados, desde el otro día, segundo día, para ser más realistas. Ellos nunca aprendieron a vivir la sexualidad sin intimidad, sin genitalidad. Entonces esa pareja de jóvenes que de los 14 años tienen relaciones íntimas, se casan, cuando tienen 40, 50 años o 60, llega el problema de la impotencia del hombre como la mujer. Entonces uno encuentra que la señora le dice a uno: padre, yo tengo problemas con mi esposo. Bueno, pero ¿qué problemas tiene? Padre, es que ya ese tipo no sirve para nada. Porque nunca se prepararon para vivir la castidad. No descubrieron que la sexualidad iba mucho más allá de la genitalidad. Entonces, yo recuerdo, aquí hubo un señor que vino y me dijo: padre, cuando nos enojamos, yo le rozo la mano a ella de noche, para que ella se dé cuenta que yo estoy ahí. ¿Eso es sexualidad o no? Eso es sexualidad, claro. Y es la complementariedad. Son dos viejitos que ya no pueden tener genitalidad, ya son de avanzada edad, pero viven juntos, y el mismo hecho de rozarse en la piel los hace sentir vivos, complementarios, y se ayudan. Vivieron una etapa al principio. Esos viejitos de hoy, que tienen 80 años, son los que les tocaba hacer visita a la novia con el hermano en medio. Por tanto, no había nada. Aprendieron a vivir juntos desde novios, porque la etapa de noviazgo es la preparación para la etapa final de la vida matrimonial. No lo han entendido. Y si no lo viven, pues se queman cuando lleguen allí. Miro a ver qué están preguntando. Padre, ¿el matrimonio celebrado de dos hermanos separados o otras religiones son bendecidos o válidos? Bueno, Fanny, en la iglesia hay una figura que son los matrimonios mixtos,
y es cuando un católico se casa con un protestante. Yo digo un católico, un protestante, estoy diciendo un hombre, una mujer, uno que es católico y el otro no, para que me comprendan. Ese matrimonio es mixto y yo celebro un matrimonio mixto en razón a la parte católica. Aquí está en este momento, están haciendo diligencias una mujer de la parroquia que se quiere casar con un testigo de Jehová. Yo no puedo impedirle ese matrimonio, no se lo aconsejo, pero si ellos se aman, él debe hacer un acuerdo de que los hijos que nazcan de esa unión serán educados en la fe católica, para que el obispo dé la dispensa del matrimonio mixto. Eso nunca se da, porque los hermanos separados son más tercos. Si es el hombre, pues él impone y va a haber una dificultad grandísima en el matrimonio, pero se puede dar. Entonces ellos vienen y se casan. Él no necesita bautizarse, él no necesita comulgar, él no necesita, porque él no es católico. Yo celebro para la pareja, para la persona católica. Se puede dar. Ese matrimonio no lo voy a celebrar yo, va para otra parroquia, pero a mí me toca hacer informaciones y todo. Entonces, se puede dar. Aquí la pregunta es: ¿los hermanos separados, casados en otra religión o casados son de otra religión, son de una secta, se casan, la iglesia los valida? ¿Necesitamos validarlo? No. ¿Por qué no se casaron aquí? Porque no creen en el matrimonio sacramento. Cuando yo digo matrimonio sacramento o hablo de los sacramentos, estoy hablando de que son para los que son católicos. Cuando yo me voy de la casa, yo no puedo decir, yo creo en eso, no, por eso me fui. Entonces no hay necesidad de decir válido o no es válido. El sacramento está hecho para los católicos. ¿Qué más han dicho? Se habla entonces también estamos hablando de la bondad de la sexualidad. La sexualidad es un bien que se debe vivir en la vida matrimonial, que se debe vivir en la pareja, pero la relación íntima tiene que ser la desembocadura de unos actos de amor. Yo aquí les digo claramente, me ofende cuando me dicen los problemas del matrimonio se arreglan en la cama. No, eso es deplorable, es ofensivo, eso daña la dignidad de las personas. Cuando se da una relación íntima entre los esposos, no es porque están peleados, es porque todo el día han vivido una cadena de gestos de amor que desemboca en. Lo dije hoy en la Eucaristía, cuando el cristiano viene a la misa y comulga es porque ha tenido unos actos de amor constantes de todo el día que desembocan en una buena celebración, porque es la intimidad del hombre con Dios en la Eucaristía. Yo no puedo venir acá bravo, peleando, que no me hablo con nadie y comulgar. Hombre, pues es lo mismo. Los problemas del hogar se arreglan dialogando. Y cuando se arreglen, tuve también una persona que llevábamos un proceso de mirar a ver si recuperábamos un matrimonio por infidelidades y por maltrato y por todo. Y un día vino y me dijo, padre, ya estamos bien. Yo, ¿cómo así? Sí, es que este fin de semana tuvimos relaciones. No les cuento qué le contesté y qué le dije a los dos. No les cuento porque ese día fui brusco. Pero no es así. Y eso tenemos que entenderlo, porque muchas veces la sexualidad mal vivida lleva a degradación de la persona. Incluso, yo debo decir que muchas relaciones íntimas de pareja son violaciones. Un hombre borracho llegó a la casa y la esposa tiene que estar con él. ¿Eso qué es? Una violación. Y muchos hijos de parejas casados que no se respetan son fruto de violación. Es duro decirlo, pero yo creo que la catequesis tiene que abrirnos los ojos y tiene que llevarnos a ver las cosas bien, a arreglar las cosas. El matrimonio es para vivir en el amor.
Padre, es que yo tengo que atender a mi esposo porque es mi deber. Usted está llamada a vivir en el amor con su esposo. Los dos tienen obligaciones y tienen que ser gestos de amor. No pueden ser utilizados como simples instrumentos de placer. Ahí sí estaríamos hablando de que es un remedio a una concupiscencia y estamos reduciendo en la vida matrimonial. Yo creería que nos va a tocar dejar hasta aquí. Yo retomo la bondad de la sexualidad dentro de 8 días, si Dios nos da vida y si ustedes se aguantan que yo siga hablando. Voy a marcar entonces aquí para que se sepa que ahí voy. Yo les agradezco la paciencia, les agradezco que hayan estado allí. Y bueno, pues seguimos hablando. A todos nos interesa, no solamente porque seamos casados, sino porque podemos iluminar e ilustrar la vida matrimonial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Derrama, Señor, tu gracia y tu bendición sobre estas personas que están participando hoy de la catequesis. Haz, Señor, que cada uno de nosotros sintamos tu misericordia y tu amor en cada instante de nuestra vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buena noche, Dios les bendiga. Terminamos con 50 personas.